con discapacidad. Bueno, la fundación nació en el 2009. Sí. Para yo me largo, ¿no? No, está bien. 2009. Inicialmente la idea era poder acompañar a los deportistas que no tenían espacio, oportunidades. No estaba muy cercano yo al deporte adaptado y en aquel momento había un equipo de básquet en silla de rueda en el Perrando, exactamente. Me pidieron ayudarlos y bueno, a partir de ahí se me abrió una ventana mental, decir, este es el lugar donde uno quiere estar, donde más se necesitaba. Empecé acompañando junto a un grupo de amigos. El deporte adaptado, más allá de la organización de cada una de las disciplinas, no estaba federado, no estaba asociado, no tenía un lugar que los nuclee. En aquel momento había un grupo, el básquet en silla de rueda siempre fue el deporte madre de lo que es la discapacidad. Obviamente que solamente está hacia aquellos que tienen lo que se dice discapacidad motriz, o sea, los motores. Tenías eso en aquel momento. Había un grupo de HADEC, que era fútbol para ciegos, que esos eran los que habían iniciado el deporte adaptado. Muy poco de atletismo, que era en realidad lo que se hacía atletismo escolar, pero que llegaba solamente hasta instancias de los juegos, evitas, y después de ahí no... Mira, en aquel momento, contando estos dos grupos, había un total de 25 personas federadas a nivel deportivo. Sí. Bueno, ahí empezamos, me empezaron a llegar pedidos de ayudas, ahí apareció Valeria Jara, que en aquel momento era una niña de Las Palmas, que necesitaba una silla de rueda para competir. Bueno, empezamos la gestión, empezamos más como un padrinazgo. Nos involucramos con el CEF, que ahí había un profesor que es, ¿no? Obviamente, que ahora no está trabajando, que es Margosa, que él era el profe del Perrando y empezaba a hacer actividad física para personas con discapacidad en el CEF. Hicimos un acompañamiento con sillas de rueda, con elementos deportivos, bueno, de ahí pensó una escalera ascendente, empezamos a tener nuestras propias escuelas deportivas, equivocadamente habíamos iniciado solamente con lo que era competencia. O sea, teníamos deportistas que competían, que eran pocos, y bueno, después nos dimos cuenta que lo que hacía falta eran más escuelas de iniciación. Y ahí, bueno, ahí pusimos un plan de captar profesores, nos fue muy bien, bueno, y de ahí desencadenamos en lo que es hoy, que tenemos presencia en Sáenz Peña, Quitilipi, en General San Martín, en Las Palmas, La Leonesa, bueno, todo lo que... de deportistas en esa condición más o menos hay? Hoy estaremos en el Chaco, yo creo que debe haber un poco, llegando tal vez a los 400, un poquito menos por ahí. En total, sí. Y de los cuales serán más de 300 de Socha. ¿Hay Lo que es bueno y malo, o sea. Sí. Es bueno porque tenemos mucho, pero es malo en el sentido de democratizar las oportunidades para que exista el deporte adaptado o actividades físicas para personas con discapacidad en diferentes lugares. ¿Y hay más en lo colectivo que en lo individual o más en lo individual que en lo colectivo? Disculpe, ¿no? Vengo de la lluvia. Mirá, lo individual siempre es lo más sencillo y por eso ahí en el comienzo, por el atletismo. Claro. Y los deportes colectivos adaptados suelen ser mucho más caros. Por ejemplo, el básquet en silla de rueda necesita en realidad de mínimamente 10 sillas, que hoy están caras, más siempre estuvieron caras. Pero el colectivo hoy se empezó a fortalecer con lo que es fútbol integrado. Fútbol integrado, lo que tiene es que personas de diferentes discapacidades pueden jugarlo. O sea, por ahí tenés intelectuales, algunos PC que son con parálisis cerebral, algún motor, tenemos talla baja, y eso hace que aumente la cantidad. Pero siempre el deporte individual en lo que hace a la discapacidad... Bueno, en el Jaime están haciendo un gran laburo también, con los chicos ahí en silla de ruedas, con las adaptadas. Que son eso somos nosotros. Claro, las de 3. Sí. La de 3, que ahí... Los veo, sí. Te veo caminar por ahí. Sí. Bien, lo que tiene el deporte adaptado, en este caso específico, que es muy caro el implemento. O sea, nosotros tenemos sillas, para competir son importadas, no hay chances. Ahora justo nos está llegando una que $5.200.
pero son las que pesan 6 kilos. Claro. Después tenemos la otra, que son de iniciación, que esas están alrededor de los 17 kilos. Igual. ¿Ustedes no tenían un convenio con el INTI? Nosotros hicimos un convenio con el INTI, armamos y desarrollamos un prototipo de silla deportiva y falta la etapa de... Fabricamos junto con una organización de cañuelas 10 sillas en cañuelas. Todavía no tenemos la oportunidad de empezar a hacerla acá en el Chaco. Estamos ahí... ¿Qué falta? Decisión. No nuestra, obviamente, ¿no? Decisión política. Sí, más que política, yo creo que de gestión, de armar, de ver lo que tenemos que consensuar, porque hay herramientas, hay escuelas técnicas, hay una herramienta ahora que está en el IPROITS. Yo creo que es más de gestión, de poder desarrollar. ¿Tienen el prototipo? ¿Tienen todo? Sí, nosotros tenemos el prototipo, Sí. que inclusive fue exhibido en una feria de ortopedia en Buenos Aires. Eso fue en el 2023. Cañuela ya la desarrolló. Teníamos un problema con lo que es rodamientos. Los rodamientos de las sillas son importados porque por un espesor, pero bueno, lo de Cañuela lo solucionaron adaptando a lo que teníamos a mano. Si eso es, espero que 2026 nos encuentre ya armando y fabricando sillas. Cuando vos decís armando y fabricando, ¿quién? ¿Hay algún empresario que lo va a hacer? Y no, la idea era que nosotros con los recursos que tenemos en Sí. cuanto a la parte técnica, Sí. o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, hay alguien que se dedica al armado de silla y en realidad a la reparación de sillas, que un profe de años que hoy lo asiste a la mayoría de las entidades privadas, que es Carlos Titonel. Bueno, ahora han iniciado en la Escuela de Formación Profesional número 3 también, y en algún momento la Escuela de Formación Profesional, a través del INTI, armaban sillas. O sea, están las herramientas. Sí, sí. Lo que nosotros tenemos es los planos, bueno, tenemos el conocimiento de las personas que han trabajado en este proyecto, y lo que necesitamos es conjugar las voluntades. ¿Y el material es para ser liviano? No, en este caso, la que vamos a arrancar, la que tenemos nosotros el prototipo, La 17. es la de iniciación deportiva, Sí. que es con caño. Sí. O sea, hay varias cosas que se tienen que conjugar. Lo que queríamos es iniciar una capacitación en lo que es soldadura de aluminio. Mm. Las sillas, las más livianas, están hechas de aluminio, Sí, sí. y las ruedas son de fibra de carbono. O sea, falta un montón para eso. Pero hoy teniendo sillas de caños, estamos avanzando un montón. El prototipo son Claro, difíciles. pero a la hora de competir es una... Exactamente. A la hora de competir, mira, le pasa a la Argentina. Ajá. La Argentina sí ha retrocedido mucho en cuanto a los primeros puestos, porque en el mundo hay mucha tecnología hoy en cuanto a la fabricación de sillas. O sea, desde la aerodinámica, desde la fibra de carbono, desde implemento hasta esto que es un material o aleación militar, que hoy están en 4 kilos, 3 kilos y medio. Claro. Más la tecnología para el entrenamiento. Por ejemplo, en un día de hoy tenés que entrenar en un espacio cerrado. Nosotros tenemos rodillos. O sea, rodillos como la bicicleta, viste que la suben, bueno. Pero hay otras cuestiones, hay cintas, ellos tienen cintas para poder darle velocidad, ¿no? Hay el tema del viento, tubos de viento para que entrenen. Pero necesitamos por lo menos acercarnos a eso. Pero bueno, en lo que es sillas, nos hemos despegado un poquito. Teníamos la número 1 de Sudamérica acá. Bueno, hay algunos chicos. Entonces, en la etapa de desarrollo la peleamos a todos. Ahora, cuando hay que entrar en mayores, en los Grand Prix, todo, ahí estamos quedando muy relegados. Hemos quedado relegados. Argentina completo. Sí, sí, sí. Entiendo. Sí. Entiendo. ¿Cómo es el trabajo con la familia de los deportistas? Los deportistas... Perdón, ¿entienden que el deporte es una forma de inclusión, digamos? Se le abre la cabeza a partir de lo que cuando ven a alguien de ellos poder realizar una actividad. Bien. Muchos lo llevan al deporte como una cuestión terapéutica, o en la iniciación de la natación, de la actividad física, como algo terapéutico. Pero cuando ven la capacidad, acá esto es un juego de palabras, ¿no?
en la discapacidad, nosotros lo que le apuntamos es a potenciar la capacidad que tienen para desarrollar algo. O sea, hemos reclutado deportistas por la calle, viéndolo, decir, mirá, es Valentino Rossi, por ejemplo. Sí, bueno, pero ¿cómo es ese primer acercamiento? ¿Cómo se genera el vínculo ahí? Ya me han retado mucho familiarmente porque yo antes me dirigía a básquet, bueno, veía un chico alto y no te interesa, bueno. En esto por ahí es un poquito más complejo, porque hay personas inclusive que sienten rechazo al hablarle vos sobre el deporte adaptado. El caso Valentino es muy anecdótico, porque lo veo, es talla baja, hoy es uno en el mundo, sub-20, jabalina y bala. Y es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo en sub-20, porque él tiene 20 años, y ya hoy, este año empezó a competir en la categoría mayores, para empezar a tener ranking, y está entre los 6 mejores del mundo, en mayores. Y a Valentino, me iba a llevar a mi hijo al CUNE, lo vi correr, estaba aprendiendo el colectivo, y ahí empezamos un operativo de rastrillaje, a ver... Ahí no lo alcanzó el colectivo. No, lo alcanzó, no, aparte pegué toda la vuelta, viste que la Castelli en la zona del CUNE pegó la vuelta. Y también me dio temor, viste, a que va a ser invasivo, o sea, pará, un auto de bajar, bueno. Empezamos a rastrearlo, el profe Guille Pepi, que logró localizarlo. Bueno, a partir de ahí, bueno, ver a ver quién nos podía acercar al papá, lo hablamos. Y bueno, y empezamos, lo invitamos, él ya estaba jugando al fútbol, hacía también era taekwondo, que hay un proyecto muy lindo de un profe. Y bueno, empezó, no paró. Y el año pasado, la verdad que tuvimos la suerte de emocionarnos juntos, cuando el papá, siguiendo la línea en lo que me preguntaste, de la familia, explicó con sus palabras lo que significó para Valentino encontrar un lugar donde se lo identifique y se lo valorice. O sea, no en De Socha, nosotros somos herramientas, eso tiene que quedar claro. De Socha es la herramienta, pero entró en el deporte. Hoy está estudiando profesor de educación física, está en su 2º año, tuvo este reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados. El padre, cuando nos contó ahí en esa, públicamente, que cuando lo dieron en el nacimiento, sintió un golpe tremendo, la familia se fue afectada, el papá hizo 2 años de viaje, llevarlo y nada, la verdad es una condición tal vez, pero no hay un impedimento. Nosotros tenemos chicos cuádruple amputados en General San Martín, practicando deporte, y lamentablemente muchas veces es el único lugar donde pueden asistir. Porque por ahí hasta ir al colegio, por ejemplo, supónganse que hay un chico en sillas que no asiste a una escuela privada, porque la escuela privada cuentan con la combi. O sea, hoy no va, mañana no va pasado, por el tema de la lluvia. No sale en silla de ruedas del barrio. Entonces, por ahí en el deporte encuentran su lugar, encuentran hasta los medios, y como todo, el deporte también te fortalece en cuanto a la autoestima. ¿Sí? Yo puedo hacer esto. Pero bueno, se entrelazan un montón de cuestiones. ¿Y la cuestión social y económica, González? El 90% de los que practican deporte adaptado vienen de situaciones muy vulnerables o desfavorables. ¿El 90%? El 90%. Es mucho. ¿Por qué? Creo que también pasa esto de, como en muchos de los deportes, esta ansia de encontrar un lugar donde puedan superarse, donde puedan trascender. Y acá lo encuentran. Así que, tal vez, no es casualidad. Iba a decir que tal vez casualidad, pero no es casualidad. ¿Sí? Por ahí los padres con más recursos van hacia otros espacios. ¿Sí? Acá en el deporte, en lo que se da a nosotros, es el 90% tranquilo. Son pocos los padres que pueden asistir. Por eso que también De Socha facilita los elementos deportivos, el tema del traslado, el pago del profe, llegan a determinado nivel, en el caso de Valentino, Ángel, Valeria, otros que hay que darle la vitamina, todo. ¿Esos son convenios con diferentes ámbitos del Estado? No, eso lo hacemos, sí, obviamente a través de sponsorización. Sí.
En este caso específico, el Instituto del Deporte. Bien, bien. Sí. Yo quería consultar en referencia a... sabemos que hay el caso de Valentino, pero también está el caso de Ángel del Do, ¿no? Ángel del Digo Do. que han Fue trascendido. campeón Sí, hace sí, poquito. Ayer. Está volviendo de... Trascendieron China. la frontera Sí, de Japón. trascendieron la frontera de la provincia del Chaco y la República Argentina. Sí, bueno, Ángel hoy es el número 1 en lo que es deporte adaptado en nuestra provincia, pero yo creo que está entre los mejores deportistas de la historia de la provincia del Chaco. Ángel, las medallas olímpicas y paralímpicas son muy difíciles de conseguir, ¿sí? Ángel tiene tiene 3, 2 plata y un bronce. O sea, es algo muy, muy difícil. Después lo tenemos a Volkovitsky. O sea, para que ustedes comparen. Daniela Jiménez, que es una extraordinaria atleta, Sí. no pudo obtener medalla. No, pero tuvo diploma siempre. Tuvo diploma, Sí, sí. ¿me entendés? O sea, algo muy difícil de conseguir. Él lo obtuvo como capitán. Me ha tocado estar el anterior en la Paralímpico en Japón y Fue campeón del mundo también. fue campeón del mundo, que era lo que le faltaba, que fue el año pasado. Tiene esta copa, la que se acaba de jugar en Japón, es una copa élite, se le llama, que es junto a una que se juega también en Londres, son las más importantes del mundo y él ya tiene 3. ¿Y qué significa Ángel del Do para De Socha? Porque nosotros hemos participado en varios actos donde hubo un reconocimiento para Ángel y él tiene un concepto muy, muy fuerte, un vínculo muy, muy fuerte desde lo emocional con la fundación. ¿Qué implica Ángel del Do para lo que es la fundación y para quienes componen De Socha? Bueno, Ángel es como ya, digamos, Como el Diego. amigos, sí, y vos estaba tratando porque no es solamente un familiar, sino tiene hacia todo, ¿no? Hasta una imagen de, no te digo paterna, pero es referente, o sea, porque tiene muy claro porque él no nació con una discapacidad, o sea, la perdió, y transita el ámbito familiar, transita el ámbito laboral dentro, y la tiene muy clara este concepto de que la persona con discapacidad no necesita de la lástima, sino necesita del esfuerzo. O sea, hay que tratarlo como un deportista, como una persona que tiene capacidades para determinado ámbito. Tiene esa claridad del concepto de haber recorrido el mundo, de ser el número 1 y ser a su vez humilde, y siempre estar constantemente bregando por otros espacios para otras personas. Y charlar con él y que nos cuente esa travesía es muy importante para todos los que vienen. Hay muchos deportistas que se han iniciado a través de haberlo escuchado, Ángel. Fue fuente de inspiración. Sí. Madres que nos han dicho que lo tenían al hijo encerrado valga tal vez el concepto, decirle no, que cuidarlo para que no vaya allá, cuidarlo para que no se lastime. Y a partir de la visión de Ángel, de lo que tiene él como inclusión, bueno, de haber fomentado que se acerquen. Ángel, tenemos una relación y un vínculo muy fuerte, porque han pasado cosas muy difíciles también, Ángel, para poder continuar haciendo el deporte familiarmente, y nos hemos ensamblado como toda gran familia deportiva y hoy social, con Ángel como fuente de inspiración. Bueno, Ángel cuenta, Eduardo, en una de estos actos que cuando él estuvo a punto de tirar la toalla apareció Marcelo González. Sí, me da un poco de... Le tiró la Sí, mirá, la responsabilidad. y fue acá cerca. Lo contó. Mirá, Ángel venía de ser el deportista del año, Ángel venía de haber ganado una medalla, no tenía recursos para poder continuar, ni él ni la asociación que lo tenía, que era Chadec, que era que lo había comentado hoy, con Oscar. Nosotros veníamos ayudándolo económicamente a la asociación. Nosotros no teníamos fútbol para ciegos y veía el esfuerzo, así que nos daba y lo ayudábamos un poco. Bueno, y un verano posterior al premio, justo acá en la estación de servicio, acá a la vuelta, me citó para hablar que, bueno, si había alguna forma de acompañar a otros chicos, que él ya se daba por terminada su carrera. Le dije, no, que continúen,
que si bien nosotros teníamos, bueno, íbamos a hacer todo el esfuerzo para acompañar, que el equipo, porque él tenía la oportunidad de irse del Chaco para poder continuar su carrera deportiva. Y la verdad que no era su intención, entonces estaba cansado de golpear puertas. Le dimos todo ese primer año, sostuvimos el equipo donde él estaba jugando, que era Chadec, y a él obviamente, porque también necesitaba una rehabilitación, se había operado. Bueno, siempre me quedó que era uno de nuestros veranos chaqueños con mucho calor, y verlo al que había recibido hace menos de un mes la distinción del deportista del año diciendo que iba a dejar. Todo ese año siguió compitiendo en Achadec. Achadec también, ya la persona que estaba encargada estaba muy cansada de golpear puertas, entonces bueno, se decidió, nos ofrecieron, y bueno, arrancamos con fútbol y ahí continuó, y ahí vino 2 medallas más, un par de campeonatos, y sobre todo mentalmente lo que tiene que pasar con los deportistas, principalmente los que están compitiendo a alto nivel, es de preocuparse y dedicarse a entrenar. Tendría que pasar en todos los niveles, pero después en los otros niveles son otros los medios que tienen que ofrecer el espacio para que puedan entrenar, o sea, dedicarse a entrenar, a competir, librarse de eso. Cuando nosotros tenemos hijos, nuestros hijos chicos, somos los padres los que encargamos de que vaya y entrene y juegue. Él no está pensando en la cuota, no está pensando en lo que va a comer, no está pensando. Sí. Pero a medida que van creciendo, son otros espacios. Bueno. ¿Y hoy se solventan algunos, como Ángel, solos, digamos, económicamente? Mirá, por suerte está Leguiza, que bueno, con el acompañamiento del padre, el chico que hace natación, muy bueno ese chico, tiene un techo muy alto por llegar también. Y después deportista de élite, no, o sea, digo élite, o sea, tenemos muchos en seleccionados nacionales. De Soya tiene 16, después están los Titanes que tienen 2 deportistas también, después hay una chica que hace atletismo. Ahora, nosotros lo consideramos élite cuando entran dentro del ranking internacional. O sea, muchos hacen alto rendimiento, pero llegar a la élite es, vos estás rankeado dentro de los 10, de los 15, los 20, dependiendo del deporte. Porque, por ejemplo, para estar el esfuerzo para estar dentro de lo que hace a maratón, estar en el número 50 es muchísimo. Pero, por ejemplo, el lanzamiento de jabalina, estar entre los 25-30 es nada, porque la diferencia es muy, o sea, en determinadas competencias de atletismo hay un segundo, 2, ¿sí? Pero si vos en lanzamiento estás 20 metros, no vas a llegar nunca, ¿sí? Claro. Entonces sí, pero ahí no son muchos los casos. Lamentablemente, hay un chico, Matías, también está en Saspeña, que está en camino de... Pero élite hoy, bueno, se fue Daniela, que Daniela era élite. Bueno, pero Daniela se tuvo que ir a los 16 años del Chaco. 16 o 17, cuando terminó ahí, estaba terminando el colegio. Pasa en el deporte adaptado y pasa en el deporte convencional. Decía esto de el presidente de la asociación que nucleaba justamente a básquet en silla de ruedas, que se cansó de golpear puertas. Ese es Achadec, Oscar. Que se cansó de golpear puertas. ¿De verdad que hay puertas, que cuando se habla de discapacidad, hay puertas que no se abren? Sí, obvio. Mira, la discapacidad... Vamos a hablar ya a nivel social, a nivel de sociedad. O sea, la sociedad, no todas las puertas se abren para las personas con discapacidad. Es muy difícil, desde el ámbito laboral, del ámbito escolar, de la integración común que tiene que ocurrir. Veamos esto de la planificación. Un chico en un barrio, el espacio más cercano que tiene, un chico con discapacidad, ¿no? Puede ser intelectual, motriz. El espacio más cercano que tenga va a depender de dónde está viviendo. Sin embargo, cualquier chico puede hacer 200 metros, 300 y encuentra una plaza. Ahora, claro. Sí. Ese chico con discapacidad va a esa plaza y normalmente no hay juegos, no hay nada. Vayamos a los clubes. No, la plaza no está adaptada para o los clubes. O sea, vos tenés una persona, tu hijo, tu hermano, lo que sea con discapacidad. ¿A qué club puede concurrir? Estás a 5 cuadras al CUNE, a 10 cuadras al CUNE. A ver, con esto no quiero responsabilizar a los clubes,
Pues hoy los clubes, la mayoría están cubriendo la función del deporte convencional, pero no es que pueden ir a un club y hacer deporte. Ni que hablar los clubes que están adaptados. Hace 3 años yo tenía un relevamiento en el Gran Resistencia. En ese momento eran muy pocos los clubes con adecuación. Estaba Cune, estaba en vías de... Bueno, Regata hizo hace 1 año o 2 sus baños adaptados. Después no hay. Ustedes que andan por todos lados, fíjense. Para mí es sencillo, por lo que me toca vivir, voy a un lugar y ya digo, acá no puede entrar, acá no puede venir. Claro. O sea, es esa la gran barrera que hay hoy. La arquitectónica, ni que hablar del transporte. Las veredas, los colectivos. Todo. El transporte ni hablar. El transporte... no hay un colectivo que tenga rampa para que puedan... Perdón, nosotros teníamos un deportista ya mayor, empezó con 52 años a hacer deporte con nosotros, que él vive en Villa Fabiana Sur, creo que es, atrás del bancario. O sea, él salía con sillas a través del ripio hasta llegar a la colectora. La gran mayoría de veces el colectivo no te sube, entonces le era más fácil venir remando, le decimos nosotros. Sí. Tac, hasta el Jaime para entrenar y esperar que alguien lo suba. ¿Se venía en silla de ruedas? Sí, Gustavo. ¿Hasta el Jaime? Sí, Gustavo, que es un... ¿Cómo hacía para cruzar todas las es un campeón. Lo conocimos así, es otro reclutado. Lo conocí en la autovía con la silla, la hospitalaria, que son las sillas comunes, él entrenando. Y él estaba convencido que con eso iba a hacer maratón. Inclusive hizo 2 maratones con esa silla y empujaba. Pero eso no es... Ahí le dimos una silla, empezó a entrenar. Pero, o sea... José Gustavo es muy conocido en el ambiente porque es un tipazo. Él adquirió su discapacidad en un accidente automovilístico. O sea, y hoy cada vez hay más personas con discapacidad a través de esto, de las cuestiones traumáticas. Hay muchos accidentados. Y por ¿Tiene otro, el registro de eso, de discapacidad por algún siniestro? la tiene el Hospital Perrando, sí. Ajá. Nosotros trabajamos con ellos y hace poco estamos en vías de desarrollar algo un poquito más profundo. Y sí, el siniestro de cada día cada vez va dejando más. Mirá, antes de ayer leía que, cuestiones fatales, ¿no? Sí. De las cuestiones fatales en accidentes de tránsito, el 70% son las provenientes de motos, por ejemplo, ¿sí? Y de las personas que quedan con discapacidad, el 80%, o sea, de la nueva, ¿no?, de las traumáticas, el 80% vienen de algún tipo de siniestro vial. Solo un 20% de alguna enfermedad, alguna patología, algún tipo de accidente doméstico. Es altísimo. Altísimo. Así que bueno, después viene el tema de rehabilitación, tema de inserción. Hay todo un... Hablaba de las barreras sociales. La discapacidad, si se quiere, es un tema que se puso sobre tapete, en la mesa de discusión no hace mucho tiempo. Y se ha avanzado inclusive discutiendo términos, ¿no? En algún momento fueron los discapacitados. En otro momento se plantea. Lo digo, pero inclusive lo digo con vergüenza porque resulta chocante. Personas con capacidades diferentes. Sí, también. Era un término oficial que se utilizaba, ¿no? Sí. Hoy, ¿está permitido personas con discapacidad y desechamos los otros 2 términos? ¿O ya se empezó a trabajar sobre otros términos? No, están trabajando sobre otros términos. Ahí... En lo mental tengo también para discutir. A mí no me resulta por ahí chocante, a mí ni a las personas con las que trabajo. La persona con discapacidad, tengo un hermano con discapacidad, tengo sobrino con discapacidad. O sea, porque muchas veces hay un tono de desconocimiento en la terminología. Hasta podemos aceptar, ¿viste? Obviamente que hay veces que te lo dicen en una forma despectiva. Ahí sí, o sea... La palabra negro depende el tono y a quién se lo diga y cómo se lo diga. Y empiezan a trabajarse sobre términos que esto de la capacidad, esto de dificultades para, personas con una dificultad para, ¿sí?
En mi inicio me hacía mucho problema por la terminología. Sí, resultaba Sí. chocante. Pero después descubrí que la acción era la que más nos discriminaba más que la palabra. Brasil sigue con el mismo término hace años, no lo ha cambiado y nos saca kilómetros en cuanto a la inclusión. Está bueno discutir la terminología para adecuar mejor hacia la persona, pero nosotros tenemos muchas veces muchas discusiones en esto, a excepción de lo que pasó con Andy hace poco, que eso fue cuando en el boletín que pusieron, hablaban de la parte del estúpido, o sea. ¿Por qué? Porque esos términos ni siquiera en el ámbito convencional ya lo usamos. O sea, yo no puedo decir a mi hijo, Fue un gravísimo error sí, institucional eso, ¿no? Yo creo que para mí, más que error, fue Carga ideológica. La liviandad de tratar el tema. O sea, porque tiene que haber pasado por 5 o 6 manos. O sea, nadie, no es una persona que tipea, una que firma. O sea, a ver, hasta nosotros en ámbito de broma, yo se me escapa o no, porque eso es algo que uno tiene interno, le digo, lo llamo imbécil a alguno. Y te hace ruido. O sea, es algo que hemos aprendido. Es ofensivo. Es ofensivo y hemos aprendido, pues vamos a la realidad, hemos aprendido que al otro es al que lo estamos atacando. O sea, más allá del chiste que yo me quiero hacer congraciar. La terminología también estigmatizaba, aniñaba, discriminaba. Hay que reformular o formularse la forma en que nos dirigimos, pero no quiero caer sobre alguien que no conoce la temática y dice el término. ¿Sí? Me ha pasado familiarmente. No, hay que sí. Trabajar en campaña también, ¿no? Hay organismos que debieran trabajar en campañas sí, de difusión y concientización. Yo pienso que tenemos que rearmarnos mentalmente qué tipo de campaña queremos. Las difusiones tienen que ser más concretas, tienen que ir más a determinados espacios. Seguir difundiendo en los espacios donde está una persona con discapacidad no tiene por ahí sentido. Yo siempre digo, que hablaba con alguien del Banco del Chaco, esperamos que lleguemos a un acuerdo, los televisores que tienen que servirnos para poder difundir la temática de la discapacidad, para nosotros. Yo me voy al Banco del Chaco y digo, ¿no? Hay un montón para hacer, es bueno esto, no sé si hablábamos unos años antes, cuántos espacios como este se prestaban a hablar de esto. Hoy es más común, valorizando también los de Ángel. Ángel ha puesto, digamos, en los medios la figura del deportista de alto rendimiento con resultados. Sí, bueno, la tecnología te ayuda, la televisión te ayuda, las redes te ayudan y a veces te complica también, pero bueno, yo creo que hay la mayoría de la gente es gente de buena voluntad y te lo digo que a veces cometen errores desde la ignorancia. Sí. Y en definitiva, si no, una herramienta tan potente como un medio de comunicación, ya sea radio, televisión, un streaming, redes sociales, hay que aprovechar al máximo. Hay que mostrar. Matías más que yo, obviamente, ha tenido la oportunidad de hablar con Ángel, la verdad que es un divino, ¿viste? Y con Daniela también, y con sus entrenadores. Entonces, cuando vos vas conociendo las formas de cómo llegaron, cómo se mantienen y cómo le digo, te habla un patadura como yo, que ver a una persona que tiene determinada discapacidad y que es un deportista de élite, digo, te tiene que ponerte orgulloso. Te moviliza. Claro. Diste un término que es muy certero. Yo confío mucho en la buena voluntad de la gente. Bueno, hemos tenido muchas charlas. Yo confío que en principio tienen buena voluntad. El desconocimiento es lo que más, como en todo, lo que más nos va limitando, ¿sí? Y muchas veces, hasta que no tenemos un contacto afectivo, o sea, ¿qué es afectivo? Un hijo, un sobrino, alguien, y que vos ves que no la puede avanzar, porque no tiene la oportunidad, es donde te empezás a involucrar. Claro. Pero hay más desconocimiento, la empatía también creo que nace de ese desconocimiento, la falta de empatía.
no perdono ni disculpo a los que con el conocimiento no ayudan ni colaboran, ¿sí? Pero son 20 las que no se abren y una que se abre, y bueno, ahí entramos todos. Buscamos hoy, cuando recibo la invitación, yo valoro mucho, entonces hagamos el esfuerzo de poder llegar acá, esto. Así que todo esto tiene que ver, todo esto moviliza a alguien. Nosotros damos capacitaciones. Aparte, mirá, si mañana recibís una llamada porque una familia que, bueno, nada, haciendo zapping nos encontró y te escuchó a vos, que sos el que estás involucrado en el tema, Sí. el que sabés, y de che, la verdad, yo tenía a mi hijo acá y, bueno, veo que hay posibilidades, listo. Digo, es un triunfo para todos. Mira. Para nosotros que estamos acá, para ustedes que están, obviamente, en esta metida de acercar a todo aquel que quiera, que ya de sacarlo de estar Sí. en un contexto de no poder disfrutar el mismo del aire libre, digamos, Sí, practicando el deporte que quiera, me parece Que tampoco estando en su casa o encerrado en su pieza significa confort. No, por eso te digo. Vale agregar algo, que hoy, por suerte, hemos trascendido también la parte deportiva. Estamos con algunas cuestiones de inserción laboral, están haciendo los chicos panadería, obviamente educativa. Tenemos un par de chicos que van a terminar su secundario. Bueno, este jueves tenemos un evento que se llama Recreativo Lúdico, que es en su formato el único en el país, donde en lo posible una vez por mes nos reunimos. Antes era en el Cuneo, ahora esta por primera vez se va a hacer en el nuevo CEF, donde está de Socha sus instalaciones, donde asisten promedio de 300 chicos y adultos con discapacidad a jugar, a divertirse, a compartir un refrigerio, a pasar un buen momento, que no sé, las cosas han hecho que no hay varios de esos lugares. Para muchos es hasta como un cumpleaños, como un festejo. Van niños y adultos, siempre obviamente nos ha acompañado el Ministerio de Educación, que es la semilla y la base de la inclusión. Si bien existe el IPROVIC, si bien existe el Instituto del Deporte, el Instituto de Cultura, todo, el Ministerio de Educación es el abono para que esto prospere. En todo, obviamente que en todo, pero en el ámbito de la discapacidad es la herramienta fundamental. Eso iba a preguntar. ¿Está preparada la educación en todos sus formatos? Su experiencia acá en la provincia del Chaco para la contención de chicos con discapacidad en la educación. Sí, mira, Las escuelas públicas. Yo creo que las escuelas públicas es la que más profesional ha formado en el ámbito de la discapacidad, a través de educación especial. ¿Y qué ha pasado? Después hay algunos vaivenes en cuanto a las políticas educativas, por ahí cambian, o sea, se apunta a que sea más inclusivo, entonces vienen un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, como pasa en el ámbito educativo, ¿no? Se hace por ahí error, pero sí, para mí, por lo que vivencio, hay muchas personas con una capacidad y un conocimiento dentro del ámbito educativo. Nosotros nos hemos nutrido de ahí, de profe de educación física, de acompañantes terapéuticos que provienen de ese ámbito. Por ahí nos faltaría tal vez mejorar la infraestructura, algunos mecanismos, que no exista tanta disparidad entre el ámbito privado y el ámbito público, ¿sí? Entonces, Perdón, ¿disparidad en qué sentido? La instalación de un ámbito privado, Sí. de Socha inclusive, es muy dispara al público, al común. O sea, lo hacen muy bien al trabajo, crecer, pero tienen otro volumen de recursos que vienen a raíz de la obra social, de los fondos que puedan conseguir. Y te vas a una escuela del ámbito público donde el chico no tiene las mismas oportunidades, los mismos sistemas. El transporte te estaba hablando. Digo, en defensa de lo público, más allá de que es claramente una asignatura pendiente, es una cuestión más amplia. Por ahí las instituciones privadas apuntan exclusivamente exactamente, a la temática, ¿no? Y aparte con otros recursos. Por eso, desde Socha, nosotros interactuamos prácticamente todo con el ámbito público. O sea, nosotros ponemos los recursos que conseguimos a través de empresas en actividades, primero que son gratuitas, pero que
trabajan con el Ministerio de Educación, con el IPROIS, porque Saspeña, eso digo, ¿no? El municipio de Saspeña está haciendo un trabajo tremendo en lo que es la inclusión. Arrancó no solamente con la temática del deporte, sino con lo laboral, con lo educativo. Lo de Saspeña, la verdad que me pone feliz ir a Saspeña. Aparte lo tengo en número, o sea, hasta principio del año pasado Saspeña tenía 2 deportistas que venían a De Socha, de Saspeña acá. Y hoy debe tener con actividades propias y más de 100. O sea, no, tremendo. Lo de Saspeña tienen la hora azul en los supermercados, tiene una mesa de inclusión, hacen campamentos inclusivos.